Muy buenos días, el tema de hoy es la lengua. Vamos al libro de Salmos, capítulo 64, versos 1 a 4. Dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetar a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. La lengua. Muchas personas temen a la lengua de los demás, a lo que dicen, a lo que injurian, a lo que prevarican, a lo que ensanchan su boca hacia los demás. Y le temen más al hombre que a Dios. Le temen más a lo que pueda hacerle el hombre, a lo que diga el hombre, pero muchas personas se enfocan en lanzar palabras soeces, vulgares, malintencionadas, de acusación, de malignidad, de vulgaridad, para asaetar al justo, para doblegarlo, para llevarlo a la zozobra, a la incertidumbre y al temor. Personas en las cuales solamente se basan: pero es que me dijo, pero es que me va a hacer, pero que me va a tratar, pero es que me va a condenar, pero es que me va a golpear, pero que me va a matar, pero muchas cosas puede decir el hombre. Muchas cosas dice el hombre y muchas veces las dice en momentos de orgullo, de soberbia, de ira. Desata y abre su boca y lanza veneno. Pero ese veneno muchas veces llega a personas descuidadas, personas sin el temor a Dios, personas que viven aún en incertidumbre, en duda y en zozobra. Y esas palabras llegan y ponen a esa persona en esa angustia y en ese temor y en esa zozobra, en esa penumbra, porque no tienen a Dios en su corazón. O hay personas que conocen de Dios, pero alguien desató una palabra de maldición y se acuerdan de esa palabra y esa palabra los oprime, los aflige y los lleva en angustia y en zozobra. Pero cuando usted y yo confiamos en el Señor, la palabra es la que vence, la palabra de Dios. La palabra es la que corta y rompe toda ligadura, toda condenación y toda maldición. Es la palabra de Dios. Por eso usted y yo debemos orar, declarar, confesar, profetizar la palabra, lo que el Señor nos habla a diario a través de la palabra. Porque aquí en la palabra del Señor nos dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Él va delante del Señor y le confiesa, le dice lo que están hablando, murmurando, criticando o juzgándolo a él. Dice: guarda mi vida del temor del enemigo, porque en él ya había venido el temor, porque el enemigo había venido a juzgarlo, a condenarlo, a criticarlo y a buscar su vida. El enemigo había venido a desatar palabras de maldición sobre su vida. Pero como él viene y habla con el Señor y le dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos. Es esos secretos, esas personas que se acercan, y muchas veces personas con doble intención, personas que muchas veces vienen y le hablan a usted preguntándole alguna cosa, pero es para mirar cómo lo pueden llevar a la acusación y a la condenación, cómo pueden juzgarlo y condenarlo. Muchas veces personas que se meten secretamente para mirar cómo está usted, cómo está viviendo usted, qué vive usted, qué hace usted y qué habla usted, para sí mismo juzgarlo y condenarlo. Pero aquí él dice: escóndeme del consejo secreto de los malignos. Él le habla a Dios y le dice de la conspiración de los que hacen iniquidad, de esa conspiración de esas personas que buscan cómo hacerlo caer, cómo llevarlo a la incertidumbre, a la pobreza, a la miseria, a la ruina, aún para llevarlo a la enfermedad y al oprobio. Pero aquí dice que afilan como espada su lengua. Esas personas que adelante suyo dicen una cosa, pero por detrás dicen otra. Pero también personas que vienen y lo injurian, lo prevarican y le hablan cosas injuriosas, pecaminosas, cosas de engaño, de mentira, para hacerlo caer, para ver cómo usted se enfrenta también con la lengua a ellos. Que dice que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. O sea, ya habían lanzado palabras contra esta persona, habían lanzado palabras de amargura, de odio, de rencor, de resentimiento, aún de engaño, de traición, de infidelidad. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? ¿Ha hablado con alguna persona que lanza esas palabras sobre su vida? ¿Ha hablado de pronto con algún familiar, alguien cercano o algún amigo que supuestamente era su amigo, o algún enemigo, y ha lanzado estas palabras amargas sobre su vida?
Dice, para asaetar a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. O sea, ellos no temen a nada. Lo único es que se vanaglorian de su lengua, de todo el veneno que pueden desatar a través de su boca, a través de su lengua, y mirando a quién les llega ese veneno y a quién pueden asaetar y llevarlo a la destrucción. Pero como el salmista aquí nos dice en su palabra que él va a la oración y le clama y le pide al Señor, pero le habla claramente, le dice qué es lo que están hablando y diciendo contra él, y lo están llevando a la zozobra y a la incertidumbre, a la duda y al temor, porque también había venido temor sobre él por esas palabras, esas acusaciones, esas condenaciones, porque lo estaban acusando de cosas que él no había hecho, no había dicho, pero aún él como viene en esa angustia ante el Señor y le clama y le pide al Señor. Usted y yo, eso es lo que debemos hacer, no enfrentarnos contra nuestro enemigo, no enfrentarnos a lengua contra otra persona, porque terminaremos iguales que ellos, porque como lo dice en el libro de Proverbios, que el sabio no contenderá con el necio, porque se volverá peor del necio que el necio. Por eso usted y yo no debemos contender, debemos llevarlo a la oración y clamarle y poner las peticiones delante del Señor y decirle al Señor lo que están hablando, lo que están diciendo, lo que están murmurando, lo que están culminando en sus mentes y sus maquinaciones que están trayendo. Porque aquí dice, escucha, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, del consejo que ellos están maquinando, porque ese consejo no lo entendemos, no lo conocemos, o muchas veces no sabemos lo que están maquinando, pero cuando lo llevamos delante del Señor, Él mismo nos da la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de cómo podemos hablar, obrar y actuar en determinadas situaciones, no enfrentarnos a ellos, no irnos de frente a ellos y hablar injuriosas palabras delante de ellos, no, porque aquí lo dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Es guardar la vida. Él no está mirando qué les digo, qué hablo, cómo me enfrento con ellos, no, Él le dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, guarda, o sea, que en la vida, en nuestra vida no haya el temor, pero es que me dijo, pero es que me va a hacer, pero es que me va a tratar, pero es que yo me escondo, no, porque Él dice, guarda mi vida, y le dice es al Señor. Él no está diciéndole a la esposa o al esposo o a la familia, le está diciendo a Dios que guarde su vida. Hoy usted debe pedirle al Señor que Él guarde su vida de esas personas que lo injurian, que hablan, que lo prevarican, que lo asaltean con sus palabras en su vida. Pídanle al Señor, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Guarda mi vida, Señor, escóndeme en el hueco de tu mano, guárdame bajo la sala del Altísimo. Clámele y pídale al Señor, y dile al Señor que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, palabras de amargura, palabras de dolor, palabras de resentimiento, palabras de atadura, palabras de maldición, para asaetar a escondidas al íntegro. De repente se lo asaetean y no temen, porque ellos no temen hacerle el daño a la otra persona, no temen en lo que le pueda pasar, al contrario, se alegrarán y se huelgan diciendo o haciendo cosas incorrectas delante del Señor. Pero como el Señor viene a usted y a mí, nos defiende, nos da la conquista, la victoria, pero cuando le clamamos a Él, no cuando nos enfrentamos a nuestros enemigos, porque aquí la palabra no nos habla que nos enfrentemos a ellos, que les digamos, que hablemos cosas incorrectas, no, bajamos al lugar secreto, clamamos al Señor y le exponemos nuestra causa delante de Él, que X o determinada persona lo ha hecho contra mi vida y han venido a juzgarme, a condenarme sin razón, y yo vengo delante del Señor y le hablo y le clamo al Señor, y el Señor viene y nos defiende. Hoy lo invito, mi estimado amigo, que usted tome esta palabra, pero que usted también la lleve a la oración y le clame y le pida al Señor, pero hable claramente con el Señor y le diga lo que está sucediendo, porque aquí el salmista nos habla y nos dice que Él se expresa delante del Señor lo que están hablando, lo que están diciendo de Él, y cómo el Señor viene y lo defiende y le da la conquista y la victoria en todo. Y lo declaro que Dios le dará la victoria en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.